Que el Señor bendiga a todos los hermanos y los amigos en este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que es la claridad de conducirse en la vida. Entender que un día daremos cuenta al Creador de cómo nos conducimos este lapso de tiempo en esta tierra. ¿Qué es conducirse? Quiere decir guiar o dirigir y comportarse de una manera determinada. También qué es vivir es acomodarse uno a las circunstancias o aprovecharlas, saber vivir. ¿Qué dice la Biblia de cómo vivir? Según Eclesiastés 12:12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver dos ejemplos bíblicos de gente que no supo conducirse en esta tierra y un ejemplo bíblico donde una mujer judía que conocía a Dios supo cómo conducirse en esta tierra. Y vamos a ver en 1 Samuel 25, que ustedes pueden leerlo en sus hogares. Habla acerca de Nabal. Nabal significa necio, un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, pero tenía muchas propiedades más, era muy rico. Dice, su esposa Abigail era bella e inteligente, su esposo era insolente y de mala conducta. David dice, mientras huía del rey Saúl, porque David era uno de los principales del ejército de Saúl, y este hombre, el rey Saúl, se había enterado de que habían ungido a David como el próximo rey por la desobediencia de Saúl. Y como todo el pueblo lo admiraba, sintió mucha envidia y odio contra él y lo empezó a perseguir para matarlo. Entonces, en una de estas huidas, dice que él se encontraba en un campo y dice que allí en el campo él cuidó a las propiedades de este hombre que se llamaba Nabal, cuidó a la gente porque había mucha gente que les querían robar, les querían matar, les querían hacer daño, y él los protegió todo ese tiempo. Pero cuando él tuvo la necesidad ya, dice que le mandó a pedir que le dé alimentos para poder subsistir con la gente. Y dice que Nabal, dice que dijo lo siguiente, ¿quién es este David? ¿Quién es el hijo de David? Hoy son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Amados hermanos, dice que David, al escuchar las palabras insolentes, porque lo trató de esclavo, siendo un gran hombre y el próximo rey de Israel, un gran guerrero, dice que se llenó de tanta indignación que se ciñó 400 hombres y los llevó para destruir todos los bienes de Nabal y matar todo lo que él tenía. Pero la esposa de él, cuando se enteró, Abigail, que era una esposa muy inteligente y muy bella, dice la Biblia, dice que ella ordenó a los siervos, a los empleados que preparen mucho alimento, muchas ovejas asadas y dice que se fue rápido a alcanzarlo a David porque él ya venía, hermanos, con indignación, venían a velocidad. Me imagino por la indignación, y ella rápido envió a la gente y lo interceptaron y ella habló con mucha sabiduría de parte de Dios porque Dios tenía un propósito ahí de tocar a esta mujer para que esta mujer conozca al Dios vivo, amados hermanos. Entonces dice que David dice que escuchó las palabras sabias de esta mujer y que él desistió de todo lo que él pensaba hacer. Entonces, amados hermanos, dice que cuando este hombre que estaba haciendo un banquete en ese minuto que estaba ocurriendo este evento, dice que cuando se enteró al siguiente día que su esposa esperó que se le quite la borrachera, dice que él escuchó y le dio un infarto. Pero fue un ángel de Dios que lo hirió y al 10º día murió. O sea, cuando dice la Biblia que murió, no quiere decir que murió al instante, sino que muchos dicen que fue por envenenamiento que murió, otros por apendicitis y otros por otras enfermedades, pero duró 10 días, pero eso fue, amados hermanos, el castigo de Dios. Y como decía, como expresaba antes, de que cuando Chávez maldijo a Israel, porque maldecir a Israel es maldecir a Dios, dice que él que Chávez, o sea, la historia de Chávez todo el mundo la sabemos, el presidente que fue de Venezuela, dice que él fue a todos los países, a Cuba, a buscar medicina y nadie lo salvó, lo sanó, porque ya era Dios que lo había herido y era Dios que lo había ya dado su ultimátum contra este hombre perverso. Entonces, ¿cuál es el fin del necio? De la persona que no sabe conducirse conforme los estatutos de Dios, conforme la Biblia, porque no leen, porque no quieren leer, porque no les interesa. Dice que este hombre
que David se casó con la esposa de este hombre y se tomó todas las posesiones de ella, porque de este Nabal, porque se tomó a la esposa y se tomó todo lo que ella tenía. Entonces, este es el fin de todos los que no saben conducirse con sabiduría, porque es importante conocer la sabiduría que está en las escrituras. Y las escrituras, amados hermanos, están escritas desde el principio de la creación. Por eso tenemos que entender que nosotros, amados hermanos, tenemos que escudriñar las escrituras. No importa que no seamos evangélicos, porque cuando no éramos evangélicos, Dios tocó nuestras vidas y empezamos a leer la Biblia. Y esto es para todos. Otro ejemplo de esta gente que no se sabe conducir bien, no se supo conducir bien en la vida y le tocó la condenación, es de el rey Herodes Agripa I. Ya, este título de Herodes, amados hermanos, era un título que se le daba a una dinastía que fue formada por Herodes el Grande. Él formó esta dinastía y le fue poniendo a sus sucesores Herodes, que era un título compuesto por dos palabras: Hero, que significa héroe, guerrero, semidios. Y usted puede leerlo en Hechos 12. O hijo de Dios, y un mortal como Hércules, alguien que se consideraba por encima del resto de los hombres. Y la otra palabra es ode, que es canto, alabanza o salmo del héroe. Mire, hermanos, en ese tiempo, no sé si se recuerdan cómo perseguían a los apóstoles. Los perseguían porque los apóstoles jamás quisieron darle la gloria y la honra a estos hombres. Ellos se sentían dioses y hacían estatuas y querían que el hombre se postre, que los adoren y tanta cosa. Pero los discípulos de Dios jamás supieron, ellos entendieron que nunca podían postrarse a nadie más que a Dios. Y por lo tanto los perseguían a ellos y a toda la gente que creían en esta fe del Dios vivo. Entonces, Herodes Agripa I, que es este hombre del cual vamos a hablar, dice, gobernó Judea entre los años 37 al 44 después de Cristo. O sea, este hombre no solo gobernó Judea, sino gobernó muchos lugares más que se le dieron a él más adelante, amados hermanos, porque ellos buscaban poder. La gente sin Cristo, amados hermanos, solo quiere riquezas, poder, tener dinero, plata, fortuna, deleite y tanta cosa. Y estos hombres lo lograron, hermanos. Mataban, hacían toda clase de maldad para conseguirlo y lo consiguieron. Pero vamos a ver el fin de todos aquellos, porque pasan los años, hermanos. Dios deja que pasen los años, pero es en el momento de Dios, no es en el momento nuestro. Es en el momento en que Dios dice, aquí será, ahí será. Nosotros queremos que ya un rayo del cielo fulmine a la persona y que se termine la maldad y la injusticia, pero Dios opera con su sabiduría y Él da las oportunidades múltiples a la gente que se arrepienta. Dice, su ataque se centró, el ataque del Herodes Agripa I, en los apóstoles de Jerusalén. Mató primeramente al apóstol Jacobo. Como vio que esto era agradable ante el pueblo, dice que y luchó por matar también a Pedro, que lo arrestó, pero un ángel del cielo descendió y le abrió la puerta porque no era el momento de que tenía que morir. Él tenía todavía que seguir predicando, aunque después lo mataron a Pedro. Y como todos sabemos que él fue crucificado y él pidió que lo crucifiquen cabeza abajo. Bueno, entonces, ¿cómo murió este hombre que no supo conducirse bien en esta tierra, hermano? Que no supo buscar el temor de Dios. ¿Cómo murió? Ustedes pueden verlo en Hechos, capítulo 12, del 21 al 23, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, dice, se sentó en el tribunal y les arengó. Cuando dice que les arengó, la palabra arengó quiere decir excitar o avivar una pasión o un sentimiento. O sea, que dio un mensaje poderosísimo haciendo sentir a la gente que él era el mismo Dios. Habló con una labia, hermanos, que les metió en la mente, le metió una inyección, haciéndoles sentir al pueblo que él era un semidios, un Dios. Y el pueblo dice, clamaba gritando, eso está en la Biblia, ve voz de Dios y no de hombre. En vez de decir él, cálmense, yo no soy Dios, Dios está en el cielo, yo soy un hombre con errores, él se sintió Dios y provocó a que la gente lo haga sentir así. Dice, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, la moraleja de este hombre, de esta historia que no supo vivir con claridad en esta tierra,
¿De qué le vale al hombre tener todo en este mundo sin el temor de Dios y perder su alma? Qué importante es entender esto, hermanos. Y vamos a ver el último ejemplo, hermanos, que es de Esther. Dice, esta mujer hizo con claridad la voluntad de Dios, aún estando exiliada en Persia, Vamos a ver los personajes importantes en este relato que vamos a hablar. Esther era una joven judía. Dice, el nombre original de ella era Adasa, pero el primo o padre político que la adoptó su primo como hija, cuando mataron a sus padres, le puso a ella, cuando iba al concurso para ver quién era, porque se las tenían que llevar a todas las doncellas, quién iba a ser la esposa del nuevo rey Asuero, del rey Asuero, entonces le cambió él a Esther, que era un nombre babilónico, ¿ya? Porque para que la gente no, porque siempre le ponían los peros y el odio contra los judíos. ¿Quién es Vasti, hermano? Estamos viendo los personajes. Vasti es la esposa del rey Asuero en ese momento, ¿ya? Y dice, Asuero era hijo de Darío. Y Asuero era rey de Media y Persia. ¿Quién era Mardoqueo? Era el primo y padre adoptivo de Esther. ¿Quién era Amán, del cual vamos a hablar? Era el perverso, un hombre malvado, ¿ya? Y Asuero, el nombre griego de Asuero era Jerjes, ¿ya? Para que tengan claro la historia de lo que vamos a hablar y pueden ver después este video, para que los que están interesados en saber puedan entender. El rey Asuero dice, envió por su esposa, o sea que en ese tiempo estos reyes cuando celebraban victoria, ellos hacían por días, hermanos, celebraciones con banquetes, comida, borrachera, orgías, tanta maldad que hacían en eso. Y dice que se le metió la borrachera a la cabeza y dice que él mandó a ver a Vasti, que era su esposa, hermosa. Y Dios, amados hermanos, fue Dios, porque Dios es el que actúa, Dios es el que hace cosas que nosotros menos pensamos que se van a ocurrir. Dice que él llamó a la esposa para que todos los que estaban ahí en el banquete, dice, vean su belleza. Pero dice que ella se negó, hermano. Mire, una mujer pagana se negó a mostrar su hermosura, hermano. ¿Quién hizo eso? Fue el Espíritu Santo de Dios para que Esther entre al gobierno, porque ya está, Dios sabía, hermanos, que iban a emitir un decreto futuro contra los judíos y que querían el exterminio, el mismo diablo usando a Amán, el exterminio del pueblo judío. Como esta mujer se negó, dice que ella fue destronada del reino, se le quitó y de allí lo aconsejaron al rey que busque a todas las doncellas del reino para que de entre todas ellas él duerma una noche con cada una de ellas y la que le agrade, él ponga su corona en ella. Entonces, dice que de entre todas las doncellas, mire, de 127 provincias de todo el reino del rey Asuero, eligió a Esther. Hermanos, fue la gracia, porque había muchas mujeres lindas, hermosas, preciosas, amados hermanos, pero el Espíritu Santo la revistió a Esther de la gracia poderosa para que ella entre al trono, hermano. No porque era la más linda, no, fue la gracia del Espíritu Santo. Dice, y Amán es el hombre perverso del cual la historia gira en torno a la maldad de este hombre. Dice, es el primer ministro de la antigua Persia. Preparó un complot para matar a todos los judíos instalados en Persia. Hizo aprobar un decreto firmado por el rey Asuero ordenando el exterminio de la población judía. Mire, hermano, Esther no le había confesado a su esposo que ella era judía. Y este decreto era que iban a morir todos los judíos, ¿ya? Y ya veremos cuando se enteró Asuero de que era judía su esposa, cómo actuó, ¿ya? Dice que este hombre fue ahorcado y también sus 10 hijos por orden del rey. Ya, y vamos a ir entendiendo la historia mientras yo vaya narrando. ¿Quién era Esther, hermano? Dice, Esther intercedió en ayuno por 3 días, ya que el edicto de Amán se acercaba a su cumplimiento. Y, amados hermanos, Mardoqueo, que era su tío y su padre político, le mandaba avisar que ella era la única que podía interceder, era la única que estaba al lado, podía ir donde el rey y hablarle. Pero la costumbre de esta gente era de que las esposas no dormían con los reyes, solo cuando ellos querían tener su intimidad las mandaban a llamar.
De ahí ellas vivían aparte, tenían su harén, su lugar especial para ellas. Y amados hermanos, dice que Esther se propuso por la motivación de Mardoqueo y también en ella nació el deseo profundo, hermanos, aunque le toque morir, ayunó 3 días y decidió presentarse a donde estaba el rey con sus grandes generales, con sus grandes ministros. Era prohibido que una persona se presente allí porque era muerto. Al momento tenía que alzar el cetro el rey y darle orden de muerte, orden de muerte o orden de que le daba permiso para que se acerque a él. Y Esther no había sido llamada, hermanos, pero ella, no se olviden, que iba con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ella se presentó, dice que rápido el rey extendió el cetro en señal de que era bienvenida. Amados hermanos, y ahí ella hizo lo que tuvo que hacer. Habló con el rey cierto asunto, lo invitó para un banquete y todo el asunto. Y de ahí, bueno, ustedes pueden buscarlo en la Biblia, que eso está escrito, amados hermanos, esta historia maravillosa en el libro de Esther. Y amados hermanos, dice, consiguió por intervención divina que se desbaratara el plan de Amán. Y su esposo, el rey Asuero, lo envió a la horca a Amán. Porque cuando cuando el rey Asuero se enteró de que su esposa era judía y que el plan era para exterminar a todos los judíos, ¿qué es esto? Él se sorprendió tanto. ¿Quién quiere matar a mi esposa, la reina? Porque él se había enamorado de esa mujer con la gracia de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces allí él lo mandó a matar a este Amán. Ahí fue que lo mandó a matar, cuando él se enteró que su esposa era judía, porque ella se lo confesó en el segundo día del banquete, donde había invitado a Mardoqueo y a su primer ministro, Amán. Mardoqueo, hermano, dice, era un judío de la tribu de Benjamín. Estando en el exilio de Persia, era un hombre importante y estaba siempre al servicio del rey en el palacio. Fue el instrumento de Dios para salvar la vida del rey. Un día, amados hermanos, él estaba a la puerta de la entrada del palacio y escuchó que estaban 2 eunucos hablando acerca de cómo matar al rey. Eran los eunucos encargados de darle el alimento al rey y posiblemente sea Amán el que mandó a hacer esto y usó a estos 2 eunucos, los compró para que ellos lo hagan. Y esto lo escuchó Mardoqueo y rápido le dijo a Esther, se comunicó porque ella no podía hablar con él, sino que a través de siervos se mandaban mensajes. Y le dijo, mira que quieren matar a tu marido, al rey. Y ahí se hizo las investigaciones y todo y se descubrió y los mataron a estos 2 eunucos. Y eso quedó escrito en las memorias que ustedes podrán ver, que después lo ensalzaron a Mardoqueo y lo bendijeron y tanta cosa. Eso ustedes pueden leerlo. Entonces, amados hermanos, vemos que la gracia de Dios, amados hermanos, cuando el rey Asuero se enteró de que querían hacerle daño a su amada, él tomó las decisiones, pero una cosa era que él no podía revocar, o sea, él no podía anular el edicto que ya había firmado, un decreto por él mismo, que había sido hecho por Amán. Amán hizo un decreto, le dio 100,000 talentos de dinero, si no me equivoco, 10,000 talentos de dinero, que era una fortuna, al rey, y para que hagan este edicto y mueran todos los judíos, que era un pueblo inservible, dijo él. Entonces, amados hermanos, todo este decreto se vino abajo y fue muerto este hombre cuando Dios intervino a través de Esther y Mardoqueo. Dice, el rey Asuero era Jerjes I. Este título ellos tomaban cuando venían al gobierno. Dice, al enterarse del peligro de su amada esposa, hizo ahorcar a Amán, pero el decreto, como les conté, no pudo ser anulado. Entonces, ¿cómo se podía salvar al pueblo judío, hermanos? La sabiduría del Espíritu Santo es la que inspira aún a los inconversos cuando Dios quiere hacer algo con su pueblo. Entonse dice que le sacó el anillo a Amán, que era del primer ministro, era el primer ministro del hombre que era la mano derecha del rey, el hombre de Asuero, Amán. Cuando lo mandaron a la horca, le quitó el anillo y se lo puso porque Esther le confesó que él era su padre adoptivo y era su primo también, le contó todo de él porque no le había contado absolutamente nada por prudencia, hermano. Y este hombre, el rey, le sacó el anillo a este primer ministro y se lo puso a Mardoqueo. Como primer ministro le dio esa autorización y ese derecho, amados hermanos. Y entonces ahí él con Esther, ¿qué hicieron? Hicieron otros edictos, otros decretos ya con esa autoridad para intervenir. No podían anular lo que ya estaba hecho, porque ahí en Persia en ese tiempo no se podía anular, tenían que hacer. Y mucha de la gente, amados hermanos, de allí que estaban en el ejército se volvieron a los judíos. Y de ahí,
cuando se cumplió el día del edicto, de que Amán había decretado de que mueran todos los judíos, amados hermanos, se enfrentaron los de Mardoqueo y Esther, que estaban con el rey, contra los otros del edicto que había ya dejado listo a Amán. Y murieron mucha gente, y poquito de la gente que estaban a favor de los judíos y que estaban con el rey, murieron pocos, pero más murieron los otros. Amados hermanos, y vemos cómo Dios en su misericordia, amados hermanos, hace maravillas. Dios es un Dios de milagros. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber conducirnos conforme las Escrituras. Todas las personas que quieran conducirse conforme Dios, conforme la claridad de Dios, tiene que leer las Escrituras, porque si no lee la palabra nunca podrá saber cómo es el desenvolverse en esta vida, hermano, porque en esta vida se habla solo de la corrupción, del adulterio, fornicación, de aborto, de crimen, de asalto, de muerte, de perversidad y tanta robo, engaño y tanta maldad, pero solo la palabra de Dios es la que nos enseña, amados hermanos, a conducirnos. Y para terminar, la moraleja de esta historia dice el que se conduce con claridad en la vida, conociendo su propósito que está en las Escrituras, siempre le irá bien hasta el fin de sus días. Gloria a Dios. Y como conclusión dice, entender claro cómo es la forma de conducirse con el prójimo, que es de ser sincero, de amar al prójimo, de perdonar al prójimo y siempre ayudar a los necesitados cuando podamos. Esta es la voluntad de Dios, hermano. No menospreciar a nadie, no menospreciar al apestoso, al enfermo, al necesitado, al mendigo. Nunca tenemos que amar al mendigo, hermano. Tenemos que amar al que está en la calle, hermano. Tenemos que amarlos. Nunca despreciar a una persona, hermano. Nunca menospreciarnos entre nosotros mismos los creyentes, ni menospreciar al minusválido, al inválido, a nadie, amados hermanos, sino amarlos, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros amemos al prójimo, como sea y quien sea, amados hermanos, amarlos como a nosotros mismos, amados hermanos, ¿ya? Y orar por los perversos, orar por sus almas, amarlos a ellos, orar por ellos, ese es el verdadero amor. ¿Y cómo nos llama Dios en esta enseñanza, hermanos? A descubrir cuál es la conducta que enseñan las Escrituras de cómo vivir el lapso de tiempo que tenemos en esta vida y aplicarla, ¿ya? Oremos entonces antes de tener la Santa Cena para cerrar ya esta grabación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Señor. En este día rompe cadenas, rompe ligaduras, rómpelas, Padre. Derriba murallas opositoras en contra de nuestras vidas, en contra de tu pueblo, en contra de hacer tu voluntad. Rompe esas cadenas, rómpelas, derríbalas, Padre. Se caigan, Dios mío, lo que quiere impedir que hagamos tu voluntad, Señor. Que nos conduzcamos con claridad en esta tierra. Líbranos de tomar decisiones que no sean tu voluntad. Impídalas, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu buen espíritu nos guíe aquí a las almas, aquí a las vidas, a tu voluntad, Señor, a tu palabra, Padre. Lo pedimos creyéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.